Control INTA de director de lanzamiento, autosecuencia preparada. Solicitamos autorización para lanzar Miura 1. Aviónica. Listo. Coordinador de plataforma. Listo. Recibido. Hidráulica y umbilicales. Listo, hidráulica. Listo, umbilicales. Recibido. Recuperación 1 y 2. Lista, a falta de que recuperación 2 confirme la llegada al punto de espera. Recibido a espera de llegada de Libertad 6 a punto de espera. Coordinación de rango PLD. Listo. ROC 1 y 2. Recibido ambas. Top 20, director de lanzamiento a todos los operadores. PLD Space, Miura 1, listo para lanzamiento. 3, 2, 1, T0. Vamos, Miura. Arranque motor. Tenemos despegue. Tenemos despegue, Miura 1, despegue. Rampa libre. A tipo correcto. Temas 30, Atlántico. Propulsor nominal. Entrando en régimen transónico. Trayectoria nominal. Tema submínimo, Miura 1, transónico. Propulsor nominal. Máxima presión dinámica. Miura 1, máxima presión dinámica. Seguimos. MECO, tenemos MECO confirmado. Tenemos experimentos y vemos microgravedad dentro de la cofia. Miura en el agua, misión finalizada. Buenas tardes a todos los que os vais conectando, ingenieros del mundo. Si estáis aquí es porque os habéis apuntado a la Space Week for Engineers, la segunda edición. Y como sabéis, tenemos esta semana un montón de directos con expertos del sector espacial en empresas punteras, innovadoras, que están pegando fuerte en el sector. Y hoy empezamos la primera con PLD Space, que seguramente todos conozcáis aquí. Y tenemos a César Bernal, director de negocio, marketing, ventas de PLD Space. Hola César, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Lo primero que todo, muchísimas gracias por tu invitación, es un placer estar aquí y por lo que me has contado de la Academy, con muchas ganas de hablar contigo, con muchas ganas de
de poder transmitirte mensajes motivacionales para la gente joven que se quiera meter en el mundo de espacio, que quiera seguir metiendo caña en el espacio, porque la verdad es que lo necesitamos todas las empresas del sector. Qué bueno. En la última Space Week que hicimos estuvimos hablando con Javier Valera, que es un compañero tuyo, que es el GNC Manager, que fue compañero mío de la escuela también, como lo sabes. Y César y yo, por cierto, empezamos la escuela de aeronáuticos en Madrid hace 20, no sé, bueno, empezamos en el año 96, hace ya muchos años. 28. Pero ¿en él? ¿Perdona? 28 años ya. 28 años ya, exacto. Empezamos el mismo año, pero no nos conocíamos, fíjate, íbamos a clases diferentes y no habíamos coincidido, la verdad. Y el otro día hablando dijimos, pero si somos de la misma promoción, ¿no? Así que, bueno. Tenemos la disculpa de que tú eres Tapias, yo soy Bernal, con lo cual estábamos bastante separados en las clases. Claro, entonces creo que entramos 500 y pico personas a la escuela, con lo cual, sí, como para conocernos. Muy bien, pues nada, un placer tenerte por aquí, saludarte. Vamos a estar, no sé, media hora, 40 minutos tranquilamente charlando. Hemos recibido también preguntas de la audiencia porque les he pasado un formulario para aquellos que querían preguntar pues, inquietudes y curiosidades que puedan tener acerca de lo que hacéis en PLD Space y las futuras, digamos, pues, oportunidades que puedan surgir para su carrera. Pero en principio a mí siempre me gusta empezar las entrevistas hablando de ti, de tu carrera profesional, porque al final sales de la escuela. No sé en qué te especializaste esto en la escuela, ¿en qué te especializaste? ¿En espacio ya directamente o hiciste otra cosa? Sí, la verdad es que cuando empecé aeronáutica, de las pocas cosas que tenía clara era que lo que me llamaba más de todo era el tema del espacio, sinceramente. Y bueno, la verdad es que durante la carrera tuve mis dudas porque me gustan muchas cosas. Al final me planteé incluso hacer la parte de motores porque me parecía bastante interesante. La parte de aviones, pues ya sabes que por lo menos en nuestra época al final terminabas la carrera sabiendo mucho más de aviones que de ninguna otra cosa. Entonces, bueno, al final cualquier cacharro que haga cosas espectaculares como puede ser un avión, un satélite, un motor, pues me resultaban muy, muy llamativos. Pero sí que es verdad, yo no sé si tú recuerdas el profesor que teníamos de mecánica de vuelo, Gómez Tierno, dijo una cosa que se me quedó grabada. Y era que, bueno, cuando hacían trenes, pues aquello era de una dimensión, ¿no? Se iba moviendo por un raíl, bueno, era simple. Cuando hicimos coches, pues te movías en 2 dimensiones y en lo siguiente, pues los aviones, te movías por el aire, 3 dimensiones y ya lo que era la bomba era moverte en más de 3 dimensiones y fuera del espacio. Y bueno, siempre me ha llamado y reconozco que me gustó en su momento y después de muchos años metido en este mundillo, pues me sigue llamando, lo cual yo creo que es interesante. Sí, porque tienes y bueno, eso, terminé la carrera. Terminé la carrera y lo que me preguntabas de por dónde empecé tirando, pues la verdad es que fíjate, cosas de la vida, pues me terminé metiendo en el tema de software. Durante la carrera, pues hace 30 años o un poquito más, el software pues me resultaba súper atractivo y me metí bastante con ello. De hecho, hice algunas becas en la escuela y fuera de la escuela con temas de software y un poco eso me encarriló también para hacer el doctorado. Empecé el doctorado en ITP, la empresa de turbopropulsores, la que hace las turbinas de los motores Rolls-Royce, allí en Madrid también, la parte de diseño. Y bueno, un poco estuve ahí un par de años casi con el tema del doctorado y enseguida pues llamó a la puerta la opción de irme para Holanda, de irme a trabajar a la Agencia Espacial Europea y la verdad es que recuerdo que tardé 10 minutos en tomar la decisión de moverme para Holanda desde España. Así que fue bastante, lo pienso ahora y me parece que es una locura, sinceramente. Pero pasaste muchos años, ¿no? Antes de entrar en PLD Space, porque llevas relativamente poco en PLD Space, llevas como unos meses, ¿no? Sí, volví a España hace 2 años, básicamente, un poquito menos, y he estado 14 años en Holanda, así que sí, me he tirado una buena parte de mi vida laboral, bueno, la mayor parte de mi vida laboral, allí en Holanda, trabajando tanto en la Agencia Espacial Europea, en STEC, que es como el centro de ingeniería, el centro tecnológico de la Agencia Espacial en Europa, y algunos años también en una empresa de New Space centrada en el tema de SmallSat, de CubeSat, que se llama Innovative Solutions in Space. Y eso antes de volver a España, donde bueno, volví el año pasado, a principios del año pasado, 2023. Estuve un año como CTO de una empresa que está en Málaga de sistemas de potencia para espacio, para satélites, que se llama DHV, y pues recientemente, hace 6 meses básicamente, me incorporé a PLD, a la empresa con mayúsculas de cohetes desde España, la empresa de lanzadores. De España, casi de Europa, ¿no? ¿Y qué hiciste en la ESA, estos 14 años que estuviste ahí en STEC? ¿Cuáles fueron, digamos? Bueno, los 14 años que estuve en Holanda, yo llegué allí al equipo de GNC, estuve trabajando con el equipo, pues, tema de órbitas, optimización, también tocando tema de lanzadores,
época estaba surgiendo un par de softwares que eran bastante prometedores, en particular uno que se llama Astos, y mi sección llevaba un poco el contrato con ellos y lo utilizamos bastante para todo este tema de optimización de órbitas, de cálculo de rende one Doki, todo este tipo de temas relacionados con el GNS. En proyectos y programas, digamos, de alguna manera también para algún programa espacial particular que utilizaste. Sí, efectivamente, la forma en la que trabaja la ESA, o sea, yo pertenecía a lo que se llama el directorado de TEC, de tecnologías. Sí. Entonces, del directorado de TEC tienes como especialidades en los distintos sistemas o las distintas áreas y básicamente le vas dando soporte a las distintas misiones. Exacto. Entonces, bueno, las distintas misiones, dependiendo de la fase en la que estuviesen, pues les ibas dando soporte, en particular mucho para las fases iniciales, para hacer los análisis iniciales de las misiones, lo que en la ESA se conoce como CDF, que es el Concurrent Site Facility, que pues eso lleva en la ESA, creo que cumplió hace poco 25 años o así, con lo cual algo que en su momento fue bastante innovador, en lugar de estar trabajando, digamos, de forma secuencial, tú terminabas algo y luego le pasabas los datos al que hacía lo siguiente y ese se lo pasaba al siguiente, entonces al final los ciclos, sobre todo iniciales del dimensionado y del diseño preliminar de las misiones tardaba más, mientras que si lo haces de forma concurrente van trabajando todas las áreas en paralelo con una base de datos común y tú vas cogiendo todos los datos de ahí, todos los parámetros. Cuando tú cambias algo es accesible directamente a los demás y el modelo un poco reajusta todo. Entonces, bueno, haciendo bastante, en ese sentido era con misiones de lo que ahora se llama Earth Space, aunque a mí no me gusta llamarlo Space, me gusta más llamarlo espacio tradicional Space, un poco en contraposición al New Space, ¿no? Ya sabes que digo all. Pero bueno, sí que es verdad que empecé mi carrera más centrado en el espacio tradicional. Luego tuve una incursión en la industria, volví a la industria, la empresa que comentaba antes, de CubeSats en Holanda también. Y después de unos años allí, que estuve haciendo el jefe del equipo mecánico, hacía también algunas cosas de desarrollo de negocio, pues estuve trabajando, la verdad que fue una experiencia bastante buena, porque ya sabes que en las empresas pequeñas, cuando yo entré, yo creo que fui el empleado número 20, 22, algo así, pues en esas empresas con ese tamaño, tú básicamente en una semana recorres todas las posiciones de la empresa, de ir a montar el satélite, irte a París a testear el satélite, vete a una reunión a Bruselas, luego vete, en aquella época estábamos trabajando con el lanzador Dnieper ucraniano, pues vete a Ucrania a ver las facilities, a ver temas del lanzador y tal, por lo cual es súper interesante, muy intenso, aprendiendo un montón, haciendo muchas cosas, tocando mucho hardware, que también me gusta mucho. Así que fue una experiencia bastante interesante, bastante intensa. También fue la época en la que empecé un poco a tocar el tema de gestión de equipos, que siempre me ha gustado mucho y he estado muy vinculado a esa parte. Y después volví a la ESA, al departamento también dentro de TEC, pero el departamento que se llama TEC SPS, que es básicamente todas las misiones de TEC, que son SmallSats, o sea, menos de media tonelada, que no son CubeSats, porque hay una sección que se encarga de los CubeSats, y que no son Proba 3. Proba 3 es la misión esta que ha estado bastante en moda últimamente, porque se va a lanzar en breve desde la India, con uno de los lanzadores indios. Y entonces todo lo que no fuera Proba 3, no fuera CubeSats, y fuera menos de media tonelada, caía en nuestra sección, con lo cual un montón de misiones de lo que se llama IoT, In-Orbit Demonstration, In-Orbit Validation, misiones de distintos países, estoy llevando misiones italianas, belgas, alguna española también, con lo cual también bastante divertido porque era un poco también enfocado al New Space, que la ESA tardó un poco comparado con la NASA en digamos, prestarle atención y valorar en su justa medida el tema del New Space. Ahora está bastante a tope, pero bueno, al principio era un poco un tema marginal, casi que no se podía hablar de lo que era un CubeSat o algo así, ¿no? Bueno, entonces ahora que estás en PLD, bueno, ¿cuál es el cambio más importante? O sea, es una empresa, digamos, que ha crecido mucho estos últimos años. Este último año está creciendo muchísimo más y es a donde entras tú, ¿no? O sea, ¿cuál es la diferencia más importante? Bueno, ahora hablamos de la actividad principal de PLD Space, que es una actividad hoy crítica, súper importante en el ámbito espacial, que yo creo que nos hace mucha falta, porque si no, no vamos a poder poner en órbita todo lo que queremos poner ahí arriba. Pero ¿cuál es en cuanto a cultura, ¿no? De entrar en una startup de esa manera en PLD en España, además, en el sur de España, ¿no? Algo, claro, súper original
original, que no se había hecho nunca nada, que es algo, no sé, entiendo que ya lo conocías, estando ya en Holanda, ¿no? De PLD Space, habías oído hablar, etcétera. ¿Qué es lo que realmente te hacía para entrar en esta empresa y trabajar en microlanzadores? Bueno, la verdad es que en ese sentido yo digo que he hecho un movimiento doble al lado oscuro. Por una parte, siempre he estado oficialmente más vinculado a la parte puramente técnica de ingeniería, ¿no? Aunque sí que es verdad que en anteriores posiciones, pues, he hecho cosas de desarrollo de negocio porque siempre pues me ha gustado mucho el tema del networking, conocía a gente de la ESA, era, digamos, una forma fácil para la empresa en la que estaba en Holanda para entrar en la ESA, contactos que tenía, pues si querías testear algo, pues conocía al tío que llevaba la facility laboratorio, entonces pues le llamabas y era como muy fácil, ¿eh? Entonces conoces más gente, la verdad es que el entorno de la ESA te da una capacidad de crear tu network profesional bastante grande y luego obviamente empresas que están relacionadas con la ESA, casi todas las empresas de espacio a nivel europeo están relacionadas, con lo cual un poco eso hizo que digamos, entrar en el mundillo este más de la parte de desarrollo de negocio. Y bueno, aunque como comentaba, sí que he estado haciendo cosas de desarrollo de negocio, digamos, de forma paralela a cargos más técnicos. Pues al final surgió la oportunidad de PLD y decidí tomar la opción y probar a ver qué tal, yendo 100% a desarrollo de negocio. Y la segunda parte, digamos, del lado oscuro, pues eso, que me pasé del lado satélite al lado lanzador, al lado cohete. Al final, bueno, tienen su parte común, su interfaz, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que no había hecho explícitamente cosas técnicas de lanzadores que no fueran, pues digamos, la interfaz con los satélites, tanto SmallSat como CubeSat como satélites más grandes. Con lo cual, la verdad es que fue un poco pues lo que percibía yo desde fuera de la empresa, la imagen que proyectaba la empresa dentro digamos, del mundo espacial. Y sí que es verdad que, como comentaba, pues es un área que a día de hoy está muy de moda, en el sentido de que, pues desgraciadamente, en particular Europa tiene un problema bastante grande en temas de independencia, digamos, de lanzamiento, de autonomía para ir al espacio. A día de hoy lo único que ha habido ha sido Ariane y Vega. Pero bueno, desgraciadamente, pues este año han vuelto a volar después de un parón bastante gordo, pero bueno, tampoco cubren ni mucho menos las necesidades que hay por parte del mercado. O sea, si ves las gráficas del mercado de cuántos satélites se piensan lanzar, aunque sea solo dentro de Europa, y las capacidades de lanzamiento de Europa, pues al final está súper deficitario. Entonces, en ese sentido, pues han surgido unas pocas empresas, tampoco muchas, a nivel europeo, que el objetivo es eventualmente poder proporcionar el servicio de lanzamiento comercial. Estas dos empresas, como sablas, que te he comentado antes, tanto como Vega, pues han hecho servicios de lanzamiento, aunque tienen parte comercial, pero muy orientados a institucionales y, bueno, los tiempos de desarrollo son muy largos, al final los requisitos son bastante elevados. Y bueno, no, digamos que yo como lo veo es que esta ola que empezó en Estados Unidos hace 20 años, un poco más, ya teniendo satélites, digamos, de New Space, CubeSats, básicamente los que inventaron los CubeSats, bueno, más, 25 años, ya a finales de los 90, participó muy activamente. De hecho, uno de los padres de los CubeSats es un ingeniero español que se llama Jordi Puig, que se fue a Cal Poly y allí pues con otro compañero inventaron un poco el estándar de los CubeSats hace 25 años, y eso fue un poco lo que empezó a promover lo que conocemos hoy como New Space, que empezó siendo primero muy orientado a las universidades, muy orientado a temas de el riesgo, pues era asumible, pero bueno, este tipo ha evolucionado de tal manera que ya pues muchas misiones son súper complejas, muchas misiones ya no son las típicas misiones súper baratas, de eso, low cost, que encajaban un poco en el hueco que había en algunos lanzadores. Ya hay lanzamientos que son puramente con satélites de este estilo. Con lo cual, esa ola que empezó ya lleva hace 25 años, que en Europa pues yo creo que pues lleva 10 años, 5 años en su boom, ha pasado un poco con los lanzadores. En Estados Unidos hace 20 años, en el principio de los 2000,
la NASA empezó a poner pasta en proyectos como SpaceX, como todas estas empresas que ahora en Estados Unidos, algunas se han caído, pero bueno, se mantienen algunas otras. Y eso en Europa no había pasado y es un poco lo que se está viendo que está pasando ahora. Se ha creado un ecosistema donde hay unas poquitas empresas que están intentando conseguir llegar a proporcionar este servicio comercial de lanzamiento. Y bueno, yo creo que los próximos 2 años van a ser extremadamente interesantes porque en los próximos 2 años se sabrá cuáles de estas empresas han lanzado, cuáles no, cuáles al final tienen un modelo de negocio que es sostenible, porque al final no solamente coger y poner un cohete que no es fácil de por sí, ¿vale? Pero bueno, poner el cohete, a fabricar el cohete, diseñarlo, fabricarlo es un tema complicado. Nosotros decimos que lo siguiente más complicado que fabricar el cohete y diseñarlo es tener el dinero para hacerlo, porque al final es muy intensivo en capital, necesitas durante muchos años tener ahí bastante inversión para poder llegar a ese hito de lanzar tu primer cohete. Entonces todas estas empresas al final pues necesitan de inversión, tanto institucional como privada, sobre todo privada. Eso es quizás uno y entonces el escenario ahora mismo es ese. Unas pocas empresas, entre ellas PLD, que a día de hoy está a la cabeza porque ha conseguido lanzar su primer cohete suborbital el año pasado, el Mira 1. Pues estamos ahí peleando, entre comillas, para conseguir llegar a poner en órbita el primer maiden flight, que en nuestro caso será del Mira 5, el cohete Mira 5. ¿Cuándo está previsto el Mira 5? Ya este año que viene, ¿no? ¿En 2025 finales? ¿O pues? En el 2025 tenemos que tenerlo sobre la mesa, porque parte, digamos, de la inversión que tenemos institucional a través del PERTE depende de eso, ¿vale? Del hito de tener el cohete listo para finales del año que viene. Y bueno, ya sabes que al final, pues los lanzamientos, tienes una venta de lanzamiento, tienes que hacer un montón de operaciones en la base, en el espacio puerto. Y esperamos lanzar en el Quartal 1, en el primer trimestre del 2026. Perdona que a veces me salgan algunos términos en inglés, pero no te preocupes, estamos todavía tengo la... Claro que sí, aquí solo el inglés es el que manda, claro que sí. Muy bien, o sea que está el primer trimestre del 2026, el lanzamiento, quiere decir que estáis a full, estáis, digamos, en pleno crecimiento, ¿no? Porque he visto que el equipo también estos últimos meses, no sé, ¿cuántos sois ahora mismo en la empresa? Sí, efectivamente, cuando yo entré hace 6 meses, creo que éramos 170 o 75, algo así. Hace un año exactamente, cuando lanzamos el Mira 1, eran más o menos 120, y a día de hoy ya son más de 150, con lo cual en un año se ha doblado la plantilla de la empresa, porque claro, al final llegamos al hito de lanzar el primer cohete, el Mira 1, pero claro, ahora estamos a muerte con el Mira 5, entonces las capacidades que se necesitan, tanto a nivel diseño, a nivel ingeniería, como a nivel fabricación, industrialización, automatización, son enormes. Entonces, la idea es llegar a 300 a final de este año, un poquito menos de 300, y el objetivo es para el año que viene, que ya estaremos fabricando a tope el Mira 5, ser casi 400 a final de año. 400 en un año, madre mía, es un reto importante, ¿eh? Y es un reto muy importante. Porque el año pasado, casi a nivel de diseñar el cohete, porque al final date cuenta que introduciendo tantas personas nuevas en la estructura es complicado, pues eso, mantener el espíritu que ha estado hasta ahora presente en la empresa, conseguir que estas nuevas personas absorban ese espíritu, que se integren bien, que los equipos al crecer tan rápido pues mantengan un poco su orden, su estructura, su forma de operar, ¿no? Sí, exacto. El año pasado estuve yo en PLD, bueno, tú no estabas todavía, pero estuvimos en las antiguas oficinas porque os habéis mudado también a otro nuevo, unas naves nuevas también allí en Elche, ¿no? Creo. Claro, para albergar toda la construcción y todas las oficinas de los ingenieros ahí en los cuales. Sí, digamos que las oficinas que visitaste tú, que es lo que nosotros llamamos Elche 1, bueno, nosotros estamos ubicados en Elche, por cierto, como hemos comentado, entonces llamamos Elche 1 a las oficinas primeras que había donde se fabricaba el Mira 1, ¿vale? Pero claro, en esas instalaciones no entra siquiera el Mira 5, con lo cual recientemente, la inauguramos oficialmente en octubre, pero ya desde el verano nos empezamos a mover poco a poco a las nuevas facilities que llamamos Elche 4, y la verdad que es una maravilla, porque es un edificio completamente, digamos, preparado para nosotros, muy amplia la parte de la factoría, pues hemos pasado a poner unos 1.500, 1.800 metros cuadrados que teníamos, hemos pasado a 15.000, 16.000, con lo cual, digamos, hemos multiplicado casi por un orden de magnitud, hemos subido un orden de magnitud la superficie que tenemos
Entonces, al final eso te da mucha flexibilidad, no solo para la fabricación, que también, pero para el tema de ingeniería pura y dura, el tema de diseño, tenemos, digamos, la factoría en la parte de abajo, en la planta baja, y luego en la primera planta, parte de la primera planta, tenemos la parte de ingeniería y todos los servicios y todos los departamentos que no son de ingeniería, pues como puede ser mi área de Sales and Customers, la parte de Investor Relations, toda la parte de marketing, la parte de recursos humanos. Al final necesitas mucha estructura alrededor, no solo la parte de ingeniería, para conseguir que este proyecto tire para adelante. Y bueno, no para ahí, en realidad nos acabamos de pasar a la factoría nueva, donde somos capaces de fabricar, estimamos, unos 6, 8 cohetes al año, ¿vale? Para hacer el ramp-up de, digamos, industrialización. Y la idea es, ya estamos trabajando en las nuevas instalaciones, que pues es subir a unos 70.000, 60 y pico mil metros cuadrados, pues para hacer ya una fabricación más, digamos, en serie de los cohetes. Nuestra idea con Miral 5 es hacer un ramp-up desde el 2026, que ya pensamos lanzar 5 misiones comerciales, hasta los 32 lanzamientos para el 2030-2031, con lo cual, pues eso significa más o menos dos lanzamientos por mes. Madre mía. Un poquito más. Entonces eso ya es un reto aún mayor. No solo diseñar el cohete, conseguir lanzarlo, sino además, que es el objetivo final, ser capaces de proporcionar un servicio comercial de lanzamiento, lo cual implica pues, fabricar en serie muchos de estos cohetes. Algunos de los aspectos importantes es, obviamente, si tuviese que fabricar 30 cada año, pues sería bastante más complicado. Uno de los, digamos, de los puntos más importantes en el diseño es la reutilización. El cohete, el Miral 5, está diseñado desde el primer momento para ser reutilizable, su primera etapa. Los primeros lanzamientos no la reutilizaremos, la recuperaremos. Pues lo normal que hace en estos casos, muchos análisis, muchas inspecciones para ver exactamente cómo ha funcionado, cómo se puede reutilizar, qué partes están perfectas, qué partes hay que a lo mejor rediseñar, proteger. Bueno, al final muchas cosas en esos, y estimamos que a partir del 10º lanzamiento, algo así, podremos empezar a reutilizar la primera etapa, que al final te va a dar una flexibilidad muy alta porque recuperas esa parte, la inspeccionas, si todo va bien, la puedes reutilizar, y de esa manera, pues tanto a nivel técnico, logístico, de tiempos, y sobre todo a nivel business plan, a nivel económico, a nivel financiero, pues es donde marca la diferencia. Exacto. Y un claro ejemplo de ello es SpaceX, lo que vemos en el día a día con SpaceX. Lo vemos diariamente, cómo van consiguiendo esa reutilización cada vez mejor, claro que sí. Entiendo que ya tenéis lista de espera de clientes, contratos, cerráis contratos de una manera asidua. No sé si puedes hablar un poco de todo esto, es algo que... Sí, claro, o sea, al final justamente es la parte de la que se encarga mi equipo. Y bueno, nuestro trabajo del día a día es básicamente escuchar a los clientes, ver qué quieren, qué necesitan, qué órbitas necesitan, qué tipo de servicio necesitan. Una de las cosas que, digamos, nos diferencia a PLD, al servicio que queremos proporcionar o que ofrecemos, es pues poder hacer cosas que otros no pueden hacer, poder ir a órbitas diferentes, que a lo mejor SpaceX no te puede llevar, poder ir con una cadencia que a lo mejor en otros cohetes no se puede conseguir, y sobre todo ser muy customizado y muy servicio VIP, o sea, un servicio que el cliente pueda elegir cuándo quiere ir, dónde quiere ir y cómo quiere ir. Entonces, esa flexibilidad, digamos, en muchos casos es crítica, es primordial, y ahí es donde nosotros queremos un poco engancharnos, y es donde al final estamos trabajando con un montón de potenciales clientes que están muy interesados. A nivel europeo, cuando vas a cualquier conferencia, o yo, por ejemplo, que suelo visitar bastante a menudo la ESA, porque al final allí me muevo como en casa, pues todos los directorados, todas las áreas, al final están esperando como agua de mayo que estas empresas tiremos para adelante, que hagamos lanzamientos, y queremos esa independencia de acceso al espacio para Europa que ahora mismo no tenemos. Exacto. Y de acuerdo al mercado y los clientes que vais teniendo, digamos, ¿cuál es el tipo de... Porque, bueno, esa flexibilidad de la que hablas, ¿qué tipo... Estamos hablando de qué tipos de órbita vais a lanzar? Estamos hablando de LEO, MEO, incluso GEO, entiendo también que podáis ir, ¿no? Sí, efectivamente. Con el Miral 5, que es nuestro primer cohete orbital, la idea es llegar a LEO. O sea, un poco así, grandes números, vamos a ser capaces de poner un poco más de media tonelada en órbita baja a 500 kilómetros en San Síncrona, ¿vale? Y una tonelada, más o menos un poquito más de una tonelada en la misma órbita de 500 kilómetros ecuatorial,
¿vale? Entonces, un poco los números gordos con el Mira 5. En principio vamos a empezar lanzando desde Kourou, desde la Guayana Francesa, desde el Centro Espacial de Guayana, que al final es el espacio puerto europeo. Pero claro, al final, como queremos tener esta cadencia tan alta de lanzamientos, pues ya estamos mirando otras opciones para, una vez que digamos lleguemos a saturar la parte que nos corresponde de Kourou, de CSG, pues poder tener alternativas. También porque eso te da también ventaja competitiva. Yo sé, si tienes un lanzamiento, digamos, de clientes japoneses, pues si puedes lanzar desde Japón, les facilita mucho la vida porque todo es mucho más fácil a nivel logística, todo es mucho más cómodo para ellos. Y también, pues, a nivel, digamos, sobre todo si es algo institucional, a nivel político y a nivel imagen, es interesante que puedas lanzar desde otros sitios. Y bueno, el tipo de clientes, la verdad es que es muy variado, o sea, desde cargas de pago muy pequeñas, CubeSats, pasando por SmallSats, 100, 200 kilos, pues hasta media tonelada o incluso una tonelada, dependiendo de la órbita que quiera ir y dependiendo de la cantidad de satélites. Al final está bastante, digamos, no de moda, pero es bastante común ahora que se apunte a las constelaciones. Al final es algo que todo este tema de New Space ha facilitado, está facilitando. Si lo piensas, antes, digamos, cada misión era one time off, o sea, si es una misión y eso básicamente ya no se repetía, eran satélites que pesaban varias toneladas, pues si piensas en VISAT, un autobús de grande, 10, 15 toneladas, esa tendencia que durante muchos años llevó a tener satélites cada vez más grandes, pues llegó a un pico, pues es equiparable a lo que ha pasado con los teléfonos móviles o los ordenadores portátiles, ¿no? Al principio eran mamotretos enormes que para su época pues eran tope de tecnología, pero claro, tenían que tener una vida útil de muchísimos años. Cuando lo querías lanzar, se había tardado tanto en desarrollar que esa tecnología ya estaba, entre comillas, obsoleta, la ponías en el espacio y cuando querías darte cuenta, pues ya tenías cosas que eran mucho más desarrolladas, más innovativas, más modernas, innovadoras, perdón. Entonces, esto es un poco lo mismo. Al final, se está llegando ahí a un punto de convergencia entre las misiones que han empezado siendo muy pequeñas, que eran un poco para, pues eso, educativas, para formar gente, para hacer un poco prácticas de la universidad, empezó siendo con empresas pequeñitas que querían probar con mucho riesgo, pues incluso ahora las empresas grandes están intentando bajar, digamos, en ese sentido, a nivel tamaño, y pues eso, hay un punto ahí de convergencia, ya diría, entre los 100 kilos y los 300 kilos, 250 kilos, donde parece que está ahí lo que llaman los ingleses el sweet point. Entonces, también un poco por eso, la idea de los fundadores, un poco siendo visionarios, fue dar servicio, dar cobertura a esa franja. Y bueno, todas las expectativas, todos los análisis apuntan a que este mercado, que ha estado creciendo de manera casi exponencial, pues va a seguir haciéndolo durante algún tiempo así. Y bueno, todas las previsiones económicas de tamaño de mercado pues apuntan a que efectivamente es un mercado que va a seguir creciendo muchísimo, tanto el de los satélites como el de los lanzadores. Y bueno, junto a los satélites pues también tienes otro tipo de elementos menores en cuanto a número, como van a ser las estaciones espaciales internacionales comerciales, como alternativas a la ISS, cápsulas de reentrada, cápsulas de carga, incluso cápsulas para astronautas. Y en ese sentido, que nosotros ahora mismo estamos trabajando 98% en el Mira 5, sí que es verdad que hicimos un evento en octubre, un poco hicimos la inauguración de la nueva facility, de la nueva factoría, con el hecho de que era el primer aniversario de haber lanzado el Mira 1, y también un poco para desvelar, para hacer público nuestro roadmap, nuestra idea de por dónde queremos que vaya nuestra tecnología y nuestros servicios. Y en ese sentido pues hemos hablado de lo que es la familia de lanzadores, la familia de cohetes Mira, que empieza con Mira 1 y Mira 5, pero lo que llamamos Mira Next pues ya empieza a incrementar bastante, de una manera bastante drástica, lo que se llaman las performances, yendo a órbitas más altas, yendo con más capacidad y con versiones pues yendo un poco bloque a bloque, Mira 1, Mira 5, Mira Next Heavy, Next Super Heavy, un poco en cada uno de los pasos, pruebas tecnologías, pruebas procesos que vas a reutilizar en el siguiente bloque, en el siguiente cohete, ¿no? Y en ese sentido, después de ir aumentando las performances, la idea es llegar hasta unas 50 toneladas, un poquito más,
a órbita baja, a la estación espacial o a órbita de 500 kilómetros, y poder ir también a órbitas MEO, órbitas GEO, Luna, Marte, o sea, poder apuntar a cualquier tipo de órbita que sea necesaria. Y combinado con esto, lo que llamamos LINSE en español, que es una cápsula tanto para cargo como para astronautas, una cápsula para que sea capaz de llevar astronautas tanto a las estaciones espaciales, no solo astronautas, sino también turistas. Al final hay un potencial mercado ahí que está bastante por explotar, que es el tema del turismo espacial, y eso sería una de las opciones. Entonces, hemos puesto ahí nuestros objetivos a los próximos 10 años, nuestra hoja de ruta, y pues estamos trabajando en cada uno de los bloques, yendo poco a poco para ir probando tecnologías. Y en inglés nosotros decimos que we deliver what we promised. Es una de las cosas que caracteriza a PLD. Al final, sí que es verdad que hay mucho, con todo este mundo de New Space, los lanzadores y tal, desde hace muchos años, pues muchos han apostado por decir, nada, vamos a volar en 3 años, en 2 años. Pasan esos 3 años y no, pasan otros 2 años y tampoco. Nosotros hemos ido cumpliendo un poco los distintos milestones que nos hemos ido poniendo, y bueno, en ese sentido pues estamos bastante tranquilos y bastante confiados de que a nuestro ritmo vamos a ir llegando a los distintos entregables que tenemos que tener para poder llegar a ese servicio final de lanzamiento lanzamiento comercial, servicio de lanzamiento comercial. Que de hecho muchas veces lo que decimos es que si hubiese una tienda donde pudieses ir a comprar un cohete, pues no desarrollaríamos cohetes, porque al final nos queremos entrar en el tema del servicio, pero como no puedes ir a comprarlo en un sitio, pues bueno, es un daño colateral, si quieres llamarlo, que tenemos que desarrollar el cohete, fabricarlo, y al final PLD pretende ser una empresa logística, es dar un servicio un servicio de transporte al espacio. Si lo piensas, pues eso, en Tierra hay muchísimas expectativas y a día de hoy hay muchísimos satélites que están buscando formas de ser lanzados al espacio, y esa conexión entre Tierra y espacio es la que a día de hoy está deficitaria y es en la que queremos entrar para prestar ese servicio. Entonces, somos una empresa logística, y una de las cosas que también decimos que si tú piensas cómo te hace el reparto un reparto de Amazon, pues no te reparten tu paquetito en un Ferrari, sino que es una furgoneta. Pues en ese sentido es un poco el mismo approach. Pensar que vamos a utilizar tecnologías que ya están probadas, intentamos no introducir, salvo que sea absolutamente necesario, muchas innovaciones, porque al final eso aumenta los riesgos, que ya son bastante altos, los tiempos, tienes que testear mucho más, tienes que probar muchas más cosas. Entonces, un poco para intentar asegurar lo más posible, pues tenemos tecnologías que están probadas durante muchos años en otros sectores, incluso en el mismo sector espacial. Entonces, en ese sentido, tenemos bastante claro lo que queremos y cómo queremos hacerlo. En particular, también apostamos mucho por una estructura bastante vertical, en el sentido de que, todos hemos comprobado, no solo con el tema de la pandemia, sino en general, que la línea de suministro es un riesgo que al final te puede dejar un poco colgado, con lo cual, cuanto menos dependas, obviamente no a nivel componente, no a nivel raw material, pero a nivel subsistemas, todo lo que podamos hacer in-house, nosotros lo hacemos. Obviamente, lo que no sabemos hacer, lo subcontratamos, o hacemos partnership, pero intentamos tener el mayor control posible en nuestra línea de suministro para poder llegar a dar ese servicio de la manera que queremos. Si nos concentramos entonces ahora mismo, nos concentramos en el Miura 5, que es un poco el hito más crítico al margen de la hoja de ruta que tengáis para los próximos 10 años, que lógicamente el Miura 5 va a ser determinante también, ¿no? Y que tiene un reto importante. Ahora mismo, aparte, estás diciendo que estás utilizando tecnologías que existen para reducir riesgos, etcétera. ¿Cuál es el desafío más importante al que os enfrentáis ahora mismo en el Miura 5? En plan, ¿es más temas de equipo, más temas de capacidades, más temas tecnológicos, más temas de tiempos? ¿Cuál es realmente el problema principal o el cuello de botella que cada día tenéis que estar diciendo aquí hay que tener cuidado? Camino crítico, digamos, el subsistema crítico de alguna manera, ¿no? Bueno, al final todos los subsistemas son imprescindibles, es verdad. Pero al final, si piensas en el cohete, yo diría que el cohete tiene 2 puntos bastante importantes. Uno es el tema de la propulsión y otro es el tema del GNSS, que por cierto está muy unido con el tema del GNSS y con todo este tipo de tecnologías. Como bien comentabas antes, nuestro amigo común Javier, él lleva ese equipo dentro de PLD. Y yo diría que las 2 partes que son más
más críticas para conseguir que la misión sea un éxito. Son la propulsión, que siempre en cualquier tipo de cohete lanzador es algo muy crítico. Y por eso, cuando lanzamos el Mira 1, pues lo que intentamos fue intentar validar lo más posible la tecnología que vamos a utilizar en el Mira 5. Entonces, bueno, el Mira 5 usa motores similares que usan la misma tecnología que usó el Mira 1, pero bueno, tiene 5 motores, por eso es el Mira 5, por eso el nombre, más el que lleva la segunda etapa, que es adaptado para el vacío. Con lo cual, sí, uno de los mayores retos es tener el motor testeado, calificado y fabricado las unidades de vuelos. Es directamente uno de los critical paths. Algo que curiosamente estuve con el presidente de PLD, con Ezequiel, estuvimos ahora mismo tanto la Agencia Espacial Europea como la Comisión Europea están muy interesados por temas estratégicos, además con todo el entorno geopolítico que desgraciadamente tenemos a día de hoy, que se ha enrarecido bastante en los últimos años, pues es muy importante tener ciertas tecnologías y ciertas capacidades, dentro de Europa. El tema de los lanzamientos es una de ellas. Pues hay una iniciativa que se llama el European Launcher Challenge, que básicamente lo que intenta es pues preparar las empresas que hay ahora mismo comerciales, un poco llevarlas al punto de que puedan lanzar misiones institucionales, tanto para la Agencia Espacial Europea como para la Comisión Europea. Entonces, en ese contexto del European Launcher Challenge, una de las cosas que se comentó es el tema de las llamadas ground facilities. Al final, efectivamente, tienes que tener un cohete, tienes que tener un lanzador, pero también tienes que tener un sitio donde lanzarlo, tienes que tener un sitio de donde seguir la misión, tienes que tener un montón de infraestructuras en tierra que utilizas antes del lanzamiento, durante el lanzamiento y después del lanzamiento. Con lo cual, en ese sentido, uno de los potenciales cuellos de botella, obviamente, es el espacio-puerto. Que, como comentaba antes, pues estamos enfocados en el espacio-puerto de Kourou, de la Guayana Francesa, que al final es el espacio-puerto europeo, es el European Spaceport, con lo cual tiene todo el sentido empezar allí, aparte que por razones técnicas ya sabes que lanzar desde el Ecuador te da acceso a muchas más órbitas que lanzar desde cualquier otro sitio. Entonces, ese es otro potencial cuello de botella, las ground facilities. En ese sentido, la verdad es que PLD ha apostado por pues, un poco en la línea de tener temas in-house, de verticalizar. Si lo piensas, fabricar un cohete ya es complicado, pero bueno, luego tienes que tener varios motores fabricados por cada cohete y testeados. Al final muchas veces se subestima, no solo el diseño es importante, la fabricación es muy importante, pero al final cualquier tema, como sabrás tú bien, cualquier tema que está relacionado con un espacio, más que cualquier otra tecnología que tengamos a día de hoy en ninguna otra área, sí, lo que es fundamental es el testeo, porque la safety, la fiabilidad es tan importante que el testeo tiene que ser de muy alto nivel. Aparte que no es como, no sé, tú te compras el Ferrari más caro, perdona que repita lo del Ferrari, pero es que me gustan los coches también. Entonces, tú te compras el Ferrari más caro, lo coges, sales de casa y en la esquina de casa te deja tirado, no pasa nada. Llamas a la grúa, viene, te lo reparan, te dan otro coche y no pasa nada. El tema de espacio es completamente contrario. Una vez que tú enciendes la mecha, digamos, ya está. O sea, lo que funciona, funciona y lo que no tiene marcha atrás. Con lo cual, el tema de testear es muy importante, en particular los motores hay que testearlos mucho. Entonces, una de las facilities que tiene PLD y que es uno de sus grandes, assets, como se dice en inglés, es las 3 facilities que tenemos para los motores. Las tenemos en Teruel, que la verdad es que nos queda muy cerca, un par de horas largas, casi 3 horas desde nuestros headquarters aquí en Elche, y ahí podemos hacer el test de todos los motores que queramos, y eso nos da una ventaja competitiva con respecto a los demás competidores europeos muy alta, porque los demás tienen que testearlos en sitios que no les pillan cerca, tienen que ir a otro país, tienen que ir a facilities que son de terceros, con lo cual no tienen control sobre la disponibilidad. Además, al estar cuanto más al norte estás, tienes más problemas climatológicos, frío, nieve, lluvia, no puedes llegar, no llega el hardware, no puedes testear. En cambio, bueno, uno de los puntos positivos de España es que tenemos un clima bastante bueno en ese sentido, sí, y podemos testear allí todo lo que queramos. Nosotros tenemos el control absoluto de esas instalaciones y, de hecho, ya estamos pensando también, igual que vamos a crecer en la factoría, a la mega factoría, pues también tenemos que crecer de manera igual para
las instalaciones para hacer los ensayos de los motores. Pero bueno, es una gran ventaja que tenemos aquí, claro que sí. Ya lo había escuchado yo, que teníais a Interuel ahí las instalaciones para los motores, la verdad que sí. Muy bien. Bueno, pues en este crecimiento que estáis experimentando, digamos, ¿cómo lo hacéis vosotros para captar nuevos talentos, nuevos ingenieros que quieren trabajar con vosotros? ¿Cuáles son realmente las habilidades que necesitáis en vuestros equipos, ¿no? Que tienen que demostrar, ¿no? Que trabajáis pues, estás hablando del tema de motores, estás hablando de propulsión, estás hablando de GNC, estás hablando de un montón de subsistemas con distintas capacidades y distintas habilidades que tienen que adquirir, ¿no? ¿Eso es uno de los problemas también que podéis tener en estos momentos o no? Sí, bueno, al final nosotros nos gusta verlo más como un reto que como un problema para ser un poquito más positivos, pero efectivamente es fundamental. Al final, crecer de 100 a 200, de 200 a 300 requiere un esfuerzo muy grande, tanto a nivel estructural para la empresa, pero a nivel nuestro equipo de People and Culture, que se llama el equipo de recursos humanos, tiene un reto enorme porque tiene que buscar talento. Al final en PLD intentamos coger gente que sea muy buena. Es ya complicado encontrar gente que tenga experiencia en este tipo de tecnologías, porque al final en Europa, salvo Ariane y Vegan, no se ha hecho muchísimo más. En Estados Unidos sí que es verdad que hay más experiencia. De hecho, tenemos unos cuantos compañeros americanos que vienen de empresas que han estado haciendo esto en el pasado. Pero dentro digamos, del mercado laboral europeo o mercado laboral español, es realmente complicado encontrar perfiles que tengan la experiencia necesaria, pues que hayan estudiado ingeniería aeroespacial, que tengan experiencia, si no con lanzadores, por lo menos con satélites, que digamos que se hayan empapado un poco, porque ya sabes que tiene muchas peculiaridades el tema del espacio. Al final son muchas cosas diferentes respecto a otras industrias, con lo cual el tema de atraer talento es un tema complicado. Es verdad que al final, y bueno, en mi caso eso también aplica, cuando tú estás en el norte de Europa, Toulouse a lo mejor no está al norte, con lo cual no lo notarás tantísimo, pero cuanto más vas al norte sí que es verdad que hay muchas cosas que no puedes tener a nivel, pues eso, cultural, a nivel forma de vivir, calidad de vida, clima, tal cual, que aquí sí hay, con lo cual eso es un atractivo extra para poder venir a España en particular. También hay algún incentivo fiscal que está viniendo muy bien para eso. Pero bueno, no hay tantísimo, digamos, cantera, tantísima gente que esté especializada en estas áreas. Y como comentabas tú, pues estructuras, motores, GNC, temas de aviónica, temas de fabricación, de integración, temas de testeo, de ensayos, temas logísticos. Al final, si lo piensas, cubres un montón de áreas, incluso el área comercial, el área en la que lidero yo, al final pues no hay tanta gente que se ha dedicado en su vida a vender el servicio de lanzamiento de cohetes, con lo cual todo es un poco nuevo. Entonces al final tienes que tirar por gente que sea muy flexible, gente que sea muy dinámica, gente que se adapte fácilmente, gente que sea capaz de aprender rápidamente, gente que sea capaz de moverse fácilmente entre cosas nuevas. Y bueno, eso combinado con un perfil técnico, al final es importante, sobre todo para los puestos de ingeniería, pues es un poco donde vamos a pescar y donde vamos a buscar ese talento que tanto necesitamos. Y la verdad es que en ese sentido, igual que hay falta de lanzadores comerciales y lanzadores en general en Europa, sí que es verdad que tampoco sobran los ingenieros. Entonces, en ese sentido, es muy importante, por ejemplo, la labor que hacéis vosotros en Toulouse con tu academia, pues de darle ese valor extra añadido al currículum de los profesionales, pues para que lleguen ya con un poco, digamos, que no partan de cero, sino que partan con cierta ventaja, que se enganchen más rápidamente, que ya hayan visto cosas, que ya hayan hecho cosas, que ya hayan trabajado con los distintos temas, y eso a nosotros pues nos viene de maravilla. Eso, de hecho, tenemos algún alumno que trabaja en PLD Space en Elche hace ya muchos años, que terminó nuestro máster hace unos años, y es un poco lo que hacemos, ¿no? Cubrir esa brecha entre lo que las universidades dejan de alguna manera y lo que las necesidades reales de las empresas están pidiendo, y que hay una gran diferencia, sobre todo en la parte práctica, ¿no? De mojarse las manos, de desarrollar proyectos reales, de hacer software, que muchas veces en el espacio al final el hardware es súper importante, lógicamente, pero es que el software es súper crítico también, con lo cual, como has dicho antes, un fallo puede suponer pérdidas
económicas importantes, incluso humanas, ¿no? Estamos hablando de software en avión, embarcado en avión, cosas así, puede ser pérdidas humanas, con lo cual es importantísimo entender todos los entresijos del safety, el software y todo esto, por eso lo hacemos también en ese aspecto. Así que nada, no sé si alguien por aquí que nos esté viendo, hay 116 personas viéndonos en estos momentos, ¿tiene alguna pregunta para César? Súper interesante su charla, muchas gracias por arrojarnos tanta luz en el mundo de los microlanzadores con tanto... ¿Cuál es tu... esperando que dejen alguna preguntilla o que te haga alguna pregunta que me han dejado ya por aquí. Globalmente, ¿cómo ves tú el mercado espacial en estos momentos? Global. Bueno, yo creo que globalmente a nivel mundial, pues las cifras indican que está creciendo, que sigue creciendo y que va a crecer en el futuro. Al final, hay estudios, números por ahí que dicen que cada persona utiliza 100 satélites a lo largo del día. Pues al final, si lo piensas, cada vez dependemos más de los satélites. La época de nuestros padres, que eran mínima la cantidad de satélites que había, pues todo era mucho más, entre comillas, rudimentario. Ahora, si lo piensas, tú tienes el móvil en tu mano, pues la mitad de las cosas asociadas al móvil van a través de un satélite, a través de las conexiones, internet. Quieres navegar, quieres poner el Google Maps, quieres que te lleve de un punto a otro punto, al final eso todo funciona a base de señal de satélite. En particular en Europa, la verdad es que aunque el grado de inversión, tanto institucional como privado, es mucho más bajo que en Estados Unidos, sí hay un montón de temas que están muy desarrollados. Por ejemplo, la constelación Galileo, que supera en cuanto a performances y obviamente es mucho más nueva que la antigua GPS, para temas de lo que se llama PNT, posicionamiento, navegación y timing. Entonces, hay infinitas aplicaciones y cada vez más. Yo sé, detección de incendios, ahora detección de inundaciones, todo esto que desgraciadamente ha pasado, pues desde el espacio tenemos una visión privilegiada para temas de observación de la Tierra, de weather forecast, de incluso prever eventos que vengan del sol, todo este tipo de cosas al final no lo vemos, pero lo usamos en el día a día. Y bueno, temas de defensa, temas de recursos naturales, comunicaciones, y en general está con todo el tema, dicen que con este tema del New Space se ha democratizado el espacio. Es verdad que ahora ya no un país, pero casi cualquier institución con un pequeño capital puede poner su satélite en el espacio, con lo cual eso es muy interesante porque hace que florezcan las ideas y sea comercializados. Ahora mismo no es como antes, que antes solo podían poner satélites o tecnología en el espacio, pues NASA, ESA y cuatro players más, siempre institucionales. Ahora mismo ha surgido un ecosistema, está creciendo un ecosistema a nivel mundial de empresas que ofrecen servicios, se basan en satélites. Al final esos satélites ofrecen señales con mucha información dentro, de que se puede explotar para distintas millones de aplicaciones que podemos imaginar y que imaginaremos en el futuro porque no conocemos todavía. Y de hecho, al hilo de que hablas del sistema Galileo europeo, mañana tenemos a Ignacio Alcantarilla, el officer de EGNOS y de Galileo en la Comisión Europea, que nos va a hablar precisamente de la tendencia del mercado de la navegación en el futuro, cómo ha ido evolucionando el pasado y bueno, y Galileo cómo se va a transformar también en el futuro para que dé más servicios mucho más punteros y mejores, ¿no? Con respecto a otros competidores, que no son competidores, que al final son colaboradores porque todos trabajamos en la misma dirección, ¿no? Incluso luego también el miércoles tendremos, hablabas de la observación de la Tierra, el monitorizado de los bosques, de la calidad de las aguas, de la calidad de la Tierra, todo bueno, las inundaciones, todo este tipo de cosas. Tendremos sabes que Telespacio en España está haciendo una labor extraordinaria también explotando todos los datos de los satélites Copérnicus, Sentinel, etcétera. Pues tendremos a Carlos Fernández de la Peña, el CEO de Telespacio, hablando de estos temas y cómo también requieren de talento en sus equipos para trabajar en este tipo de iniciativas, ¿no? Y luego, pues también pues las telecomunicaciones. Ahora está súper en boga el tema de la nueva constelación europea, el Iris Square. Habrás oído hablar de ella, ¿no? También la comunicación es segura, aunque tanto Elon Musk, que nos ha roto aquí el mercado, pero bueno, Europa está haciendo también sus propias comunicaciones seguras. Así que... Sí, de hecho el Iris Square, como dices tú, justamente se aprobó el consorcio pues hace pocas semanas, un par de ellas, 3 semanas como mucho. Exacto. Con lo cual es un tema que efectivamente va a ser como la siguiente gran constelación a nivel europeo después de Galileo. Y bueno, un poco por comentar a nivel, digamos, nacional, algo que está pasando a nivel global, a nivel europeo. Yo sí que es verdad que, bueno, y tú lo habrás visto también en tu experiencia laboral, cuando tú y yo terminamos la carrera era absolutamente inimaginable poder trabajar en algo que fuera, no sé, Airbus o casa en aquel momento,
y 2 empresas más, todas pues bastante internacionales, bastante grandes, bastante, digamos, traditional space, ¿no? Ahora mismo la gente que termina y sale tiene un abanico de oportunidades para trabajar en... O sea, yo cada vez que voy a un evento, una feria, a un congreso o algo, me alucina ver la cantidad de nuevas empresas que surgen, de nuevas opciones, de nuevas ideas. Es increíble, es algo que al final se va retroalimentando, ¿no? Cuantas más capacidades se van poniendo a disposición, pues más ideas van surgiendo, ideas que antes era imposible que se hubiesen materializado. Y en particular en España yo sí que he notado, incluso en los últimos 3, 5 años, que ha crecido muchísimas más opciones. Antes, bueno, como creo que te ha pasado a ti, como me ha pasado a mí, pues una opción muy buena era ir al extranjero y buscar oportunidades allí. Ahora yo creo que es más y más fácil para los que hemos estado fuera volver y para los que están aquí y se quieran quedarse. Pero bueno, yo siempre recomiendo ir fuera, ver otras cosas, aprovechar, tener la experiencia, los idiomas y poder, digamos, conocer otras realidades que te van a enriquecer para volver con la cabeza mucho más amoblada. Me costó mucho irme, porque me da un poco de miedo. Pero al hacer Erasmus y probar esto fuera, ya llevo 20 años fuera, llevo en Francia ya 20 años y ya soy casi francés en ese aspecto. Y la verdad es que es una experiencia de vida extraordinaria, sinceramente. Algún día probablemente vuelva, pero no sé cuándo. Así que, porque ya no solamente es una cuestión profesional, es una cuestión personal. O sea, ya descubres tantas cosas, ¿no? Y tantas culturas que es algo, lenguas diferentes, etcétera, ¿no? Me está preguntando. Sí, ahí está la razón. Yo, por ejemplo, con el tema de Holanda. Bueno, el holandés, el tema de idioma es complicado, el holandés es muy complicado, con lo cual no llega a aprender holandés. Pero sí es verdad que al final, a ver, si aguantas 14 años en un sitio es porque mal no estás. Entonces, bueno, te acostumbras a ciertas cosas y luego cuando te vas, incluso las echas de menos. Parece mentira, pero bueno. Eso es una buena señal, eso es que has disfrutado, te has podido integrar de cierta manera y que has estado a gusto, que es lo importante, ¿no? Están preguntando aquí por el chat, he visto una pregunta que dice, si no eres ingeniero espacial, ¿de qué manera puedes colaborar también en empresas como PLD Space, etcétera, o como informático, cosas así? Lo bueno que tiene el sector espacial es que, como ha dicho César, o sea, al final abre a 50.000 tipos de empresas diferentes, 50.000 tipos de tecnologías y para nada necesitas ser ingeniero aeroespacial para trabajar en el sector espacial. De hecho, hay tecnologías que no tienen nada que ver con la parte, digamos, aero o espacial, o ya estamos hablando de telecomunicaciones, incluso propulsión, ¿no? La parte química, la parte... no sé, hay un montón no, puedes hablar un poco del tema de software, ¿no? Informáticos, que sepáis software, lógicamente es que, claro, el sector espacial eso abre puertas de una manera increíble también, ¿no? Electrónicos, ¿no? Hardware, todo el tema de FPGAs, claro. O sea, estamos hablando de un campo súper multidisciplinar, que es verdad que cuando estás en la carrera no te lo cuentan, porque tú, si es aeroespacial, también muchas veces nos cuesta decir que podemos ir al espacio, porque nos enseñan tanto aviones y helicópteros. Yo me especialicé en aviones y helicópteros, ¿no? Que también yo veía como algo muy difícil o imposible entrar en la parte espacial, pero luego realmente ahora mismo las oportunidades son tan altas que no es tan difícil para cualquier tipo de grado o especialización de ingeniería, ¿no? ¿Cuáles son las mayorías ingenieros que tienes en PLD Space? Estoy seguro de que habrá aeronáuticos, aeroespaciales, pero estoy segurísimo que tenéis un montón de ramas diferentes, ¿no? Sí, no, o sea, completamente de acuerdo. De hecho, mira, yo eso en realidad, un poco lo que comentabas, que en la escuela sales con una especie de sentimiento de aeronáutico centrismo, ¿no? Yo me di de bruces con la realidad cuando fui a la Agencia Espacial Europea. Yo pensaba que el mayor ente institucional y de espacio en Europa estaría lleno de ingenieros aeronáuticos de todas partes, de todos los países, ¿no? Pues fíjate, obviamente hay, pero no son ni muchísimo menos la mayoría. Al final te encuentras muchísima gente, telecomunicaciones, informática, muchísimos científicos, físicos, químicos, todas las ramas que se te puedan ocurrir. Al final, en un satélite o en un cohete, al final es un sistema de sistemas. O sea, tienes todo tipo de tecnologías, tienes, por lo que has dicho tú, electrónica, propulsión, materiales, estructuras. Bueno, incluso ya si te sales un poco de la parte técnica o más técnica, digamos, pues tienes un montón de cosas relacionadas con las instalaciones en tierra, temas de combustible. Nosotros estamos trabajando en combustibles verdes, con lo cual al final es una infinidad de temas que puedes tocar, con lo cual casi cualquier perfil, diría yo, que puede encajar. Yo estuve trabajando 14 años en GMV y la mayoría de mis compañeros, o sea, había muchísimo matemático y muchísimo físico.
¿Por qué? Porque al final deberíamos resolver problemas complejos, o sea, de algoritmos matemáticos complejos. Estamos hablando de navegación, estamos hablando de filtro de estimación, estamos hablando de estadística, estamos hablando de un montón de disciplinas. Hay alguien que pregunta aquí el data science. Data science, daos cuenta que al final, si realmente la ingeniería, cualquier tipo de ingeniería, al final tenemos que manipular 50 millones de datos. O sea, esto va de datos, al final los satélites envían datos, esos datos hay que tratarlos, hay que manipularlos, hay que filtrarlos, hay que sacar y obtener la información necesaria que necesitas para el tipo de aplicación que quieres. O sea, una de las, digamos, partes importantísimas es cómo hacer algoritmos de data science, de machine learning, incluso inteligencia artificial, ¿no? Entiendo que en PLD Spacing tendréis a lo mejor también un equipo dedicado a cómo aplicar inteligencia artificial a ciertos subsistemas o algo, ¿no? ¿O no? Efectivamente, al final todas estas nuevas tecnologías o nuevas áreas que están surgiendo siempre tienen una aplicación directa en cualquier sistema medianamente complejo y al final un cohete pues es un sistema bastante complejo, tiene una misión extremadamente compleja, con muchos riesgos, entonces todo este tipo de tecnologías al final suman para el resultado final. Exacto. A ver si veo alguna hay muchas preguntas, ¿eh? Voy a intentar filtrar un poco porque si no vamos a estar hasta aquí. Elige las fáciles, que es tarde. ¿Tenéis posibilidades de competir y superar a SpaceX, de Elon Musk? Bueno, a ver, a día de hoy parece todo completamente imposible, ¿no? Pero bueno, ahí hemos puesto nuestro roadmap, no va a ser hoy, no va a ser mañana, pero poco a poco la idea es que Europa tenga esas mismas capacidades y esa misma autonomía. Al final, la diferencia es que en el caso de SpaceX, pues la NASA empezó a meter dinero en SpaceX hace 20 años y después de 20 años, pues están donde están. Eso no significa que no se pueda hacer, que no se pueda replicar, simplemente pues que necesitas también tiempo. ¿Cómo? Al final juegas con el factor positivo, el factor de lecciones aprendidas, de intentar no cometer los mismos errores que han cometido otros. Pero bueno, al final, lo dicho, o sea, si nosotros hemos dicho que vamos a ser capaces de tener unas performances de 50 toneladas para Leo, pues estamos ahí, estaremos ahí. Exacto. La importancia de la IA también, los procesos de selección, ingenieros, etcétera. Bueno, aprovechad, aquí estáis todos ingenieros, no sé, preguntadle a César por LinkedIn, seguramente os pase todas las vacantes que existen ahora mismo y si os veis capaces de en alguna parte de responder adecuadamente y pues con vuestra experiencia, o sea, no tengáis miedo, al final es una empresa que os va a acoger y además tiene una cultura extraordinaria, como estáis viendo. Eso la verdad es que, bueno, de hecho es uno de los secretos también, ¿eh? Tener una buena cultura de retención de talento, que se sientan parte de la casa, parte corporativa, ¿no? Una de las empresas que hace muy bien eso es GMV, que probablemente lo sepa, GMV al final te hace sentir de la casa también. PLD Space siempre estáis con el logo por todos lados, eso también es importante para la gente, ¿no? Que se sienta muy a gusto en la empresa y que dé la capacidad y la creatividad y la motivación necesaria como para enfrentar todos los desafíos del día a día, ¿no? De alguna manera. Sí, eso es extremadamente importante porque al final pues eso, pasas buena parte de tu día en el trabajo, con lo cual cuanto más a gusto estés, pues mucho mejor produces y mejor resultados tienes. Y es verdad que aunque yo inicialmente, antes de unirme a PLD, creía que el tema este que comentabas de la camiseta era un poco solo la gente que estaba fuera, un poco en el front office, yendo a los eventos, yendo a visitar a los clientes y tal. Luego cuando vas un día cualquiera a la oficina, te das cuenta que al final genera ese sentimiento de familia, pues tú vas con tu camiseta, te sientes uno más del equipo y es algo que se ve bastante natural y yo no lo he visto en ninguna otra organización, o sea, claramente, o sea, no he visto ninguna organización donde la gente estuviese tan empapada de lo que es la cultura de la empresa. Y lo que has comentado antes, sí, o sea, en la página web de PLD, pldspace.com, están todas las vacantes que tenemos. Cualquiera puede contactar conmigo a través de LinkedIn sin problema y le echo un cable en lo que haga falta para conectarle con el equipo de recruitment, de selección, y nosotros encantados de tener opción de tener gente con muchas capacidades y con mucho talento para ayudarnos. Al final necesitamos muchísima ayuda en todas las áreas.
¿Quién no va a querer ir a vivir a Elche, al sol, en el sur de España, ¿no? Navidad perfecta. Yo te puedo decir que se vive muy bien, aquí A mirando al 20, a mar, 20 minutos de la en playa verano normalmente, ¿no? calentito, pero luego en invierno 20 graditos, pues está muy bien a 20 grados en invierno. Seguro que hay gente aquí en Alemania que está diciendo, uff, pues a lo mejor me planteo volverme, ¿no? Pues nada, estoy viendo preguntas, pero más o menos yo creo que todas las hemos ido respondiendo, así un poco las más interesantes, así que tampoco vamos a tardar mucho en cerrar. De todas las formas, si tenéis más preguntas, os había enviado en el grupo de WhatsApp un formulario por si tenéis más preguntas, y yo, si veo algunas que merecen realmente la pena, César se las pasaré, y podéis incluso contactar con él si realmente queréis trabajar en empresas tan potentes y punteras como puede ser PLD Space. Así que yo, sinceramente, aparte de deciros que os veo mañana a todos, porque tenemos a Ignacio Alcantarilla de la Comisión Europea hablándonos de cosas muy interesantes también. Estamos hablando hemos pasado de los cohetes que necesitan enviar esos satélites, pero ahora vamos a pasar a la parte de satélites y a los servicios que dan esos satélites en tierra para las distintas aplicaciones que tenemos, que la gente muchas veces piensa en temas de Galileo, pues bueno, para mi coche, pero es que claro, es que Galileo se utiliza para tantas aplicaciones críticas hoy en día que 2 horas de corte de Galileo supondría millones de pérdidas de dinero en la economía de muchísimas empresas que están, de hecho. Bueno, no hemos hablado de ello porque ya lo hablamos con Javier Valera, que es el jefe del GNC. De hecho, el Miura 5 tendrá también GNSS y navegación por satélite. Es decir, las señales de Galileo las recibirá, sobre todo también para la reutilización. Tenéis un sensor inercial para el guiado, lógicamente una IMU, pero luego sensor fusion con la parte de navegación, porque una IMU, digamos, crítica para lanzadores puede costar mucho dinero, con lo cual el hecho de tener sensor fusion, digamos, que os abarata mucho los costes, ya que esas son señales que están ahí gratuitamente, con un buen receptor, de alguna manera podéis tener soluciones bastante, digamos, porque tampoco necesitáis una precisión extraordinaria en cuanto a posicionamiento, probablemente en velocidad un poquito más, pero no sé si tú estás muy metido en la parte de recibir esas señales. En ese sentido, sí que hay una gran diferencia en bastantes de los subsistemas y elementos que se utilizan en los lanzadores respecto a los que se utilizan en los satélites. Al final, digamos, el entorno, el environment que tienes en los satélites se rige más que por las cargas, por ejemplo, son muy importantes durante el lanzamiento, pues por temas cíclicos, de estar muchos años en órbita, con la radiación, temas térmicos, temas de ciclado, temas de oxígeno atómico, mientras que en el lanzador es verdad que al final la misión en sí es relativamente corta, ¿vale? Pero al final tienes muchos problemas o muchos retos térmicos por el tema de la reentrada, el guiado efectivamente, pero como bien has dicho, se reutiliza mucho, se utiliza muchísimo el tema de las señales que existen para PNT, de posicionamiento de Galileo y de las otras constelaciones disponibles, con lo cual es un tema importantísimo y es un tema que se utiliza y que estamos trabajando en ello, obviamente. Claro como bien decía, es el equipo de Javier. Claro que sí. Mañana hablaremos un poquito más de navegación, creo. Bueno, pues nada, chicos, yo creo que vamos a ir despidiendo. Muchísimas gracias, César. Espero hayas disfrutado de esta, no sé cuánto llevamos, una horita más o menos. Por aquí. Una horita, sí. Nada, muchísimas gracias por la oportunidad, un placer. Y nada, como has comentado, cualquier pregunta que os quede en el tintero, más que encantado de poder resolverla, ¿vale? Lo último que te voy a decir es si quieres decirles a nuestros ingenieros que nos están viendo ahora mismo algunas palabras de, no sé, de reconfort en este aspecto, no sé, de motivación que puedas darles, ¿no? Bueno, al final yo creo que soy poco objetivo en ese sentido porque estuve estudiando para trabajar en espacio, llevo trabajando en espacio muchísimos años, con lo cual a mí me parece que es un área súper interesante, un poco el límite tecnológico en muchos sentidos para la raza humana, y luego ya sí, luego extrapolas en el futuro poder tener colonias en la Luna, en Marte, y sobre todo la idea de resolver, y es una cosa que en PLD también lo tenemos muy, muy en mente, poder resolver al final con estas tecnologías problemas del día a día aquí en la Tierra. Eso yo creo que es importante porque muchas veces a lo mejor desde fuera se pierde un poco el norte de estos locos que hacen ahí llevando cosas al espacio y tal. ¿Para qué? Porque sí, porque no. Al final todo esto tiene una aplicación práctica, una aplicación diaria directa y bueno, lo que comentaba antes es espectacular ver que pones tu granito de arena para ver que todas estas tecnologías al final revierten en una mayor calidad de vida para mucha gente
la Tierra. Calidad de vida, seguridad en la Tierra, ecología, un mejor mundo, ¿no? Digamos de alguna manera. Con lo cual, la satisfacción es esa, ¿no? Que encima trabajar en el sector espacial te da esa satisfacción de realización, de decir, estoy trabajando en algo que está aportando valor al planeta, ¿no? De alguna manera, a la humanidad, ¿no? De alguna manera. Y es cierto que la parte de defensa está explotando mucho, la parte de defensa, o sea, la parte espacial, la defensa es casi, yo diría que Van de la mano. van de la mano, y la parte más importante es que hay hoy en día para protegernos también, con lo cual, bueno, hay oportunidades para todo. Así que, César, muchas gracias por tu, bueno, fijaos, chicos, como ya tenemos 46, 47 años, y aún así, o sea, tener gente que tan motivada, tan apasionada, que hable con esa pasión, sinceramente no se ven todos los días en todos los lados, sinceramente, César. Así que muchas gracias por tu felicidad a la hora de compartir todo esto con nosotros. Así que vamos a cortar ya. Si tenéis alguna preguntilla, dejarla por el chat y ahí veremos en el replay si podemos responderlas, ¿vale? Así que nada, chicos, nos vemos mañana a las 7 de la tarde. No faltéis a la cita porque vamos a hablar de cosas súper interesantes con Ignacio Alcantarilla de la Comisión Europea, ¿vale? Así que un saludo a todos y hasta pronto. Chao. Hasta luego. Gracias. Gracias, César. Voy a colgar aquí también. No sé cómo se hace.